Saludar de inmediato a nuestra primera invitada del día. Nos referimos a la diputada del Partido Demócratas por la región del Biobío, Joana Pérez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputada? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, Claudio y Constanza, gracias por la invitación. Sí, no, gracias a usted por estar tan temprano a esta hora de la mañana conversando con nuestros auditores y auditoras y para hablar respecto de un tema que ha generado mucho debate en los últimos días y que también ha generado bastantes críticas respecto de la oportunidad o del momento también en que se está llevando a cabo este debate, que son estas normas para regular el voto extranjero, también el trámite legislativo de la iniciativa que establece multas asociadas al voto obligatorio. Las principales críticas, diputada, radican en el sentido del momento en que se está llevando a cabo este debate. El CERVEL acaba de publicar ya un padrón provisorio, ¿no?, respecto de las personas que están habilitadas para votar, y da la sensación de que estamos encima y que se tuvo o que se podría haber levantado esta discusión con mucho tiempo de antelación. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo muy responsable, no solo en este caso del propio gobierno, sino también de alguna manera del propio Parlamento. Pero quiero decir que nosotros presentamos esta iniciativa el año 2019, ¿ya? Y si bien uno dirá, bueno, ¿qué pasó? Yo también soy autora de la modificación constitucional, ¿ya?, del voto obligatorio, ¿ya?, lo que está rigiendo desde diciembre de 2022 y que se promulgó en enero de 2023. Por lo tanto, las elecciones del 2024 las tuvimos con voto obligatorio, ya tal cual como está la reforma hoy día. Ahí el gobierno presentó un proyecto, tardíamente, casi 6-7 meses antes, pero presentó un proyecto bastante misceláneo, bien a última hora. Estuvimos bien encima contra el reloj, eso afectó al CERVEL, al Banco Estado, a los candidatos, a la justicia electoral, todo, ya, porque el gobierno a último minuto. Y nosotros le pedimos que cuando estábamos legislando fuera permanente. El gobierno se negó y dijo que iba a hacerlo transitoriamente. Advertimos que íbamos a estar al último minuto y además con incumbentes, porque los parlamentarios también muchos van a la elección, pero se renueva el Congreso. Entonces el gobierno se negó. Lo dijimos en la Comisión de Gobierno. Bueno, entonces, entendiendo que no había un proyecto, hasta la fecha no hay un proyecto del gobierno para habilitar el voto obligatorio en estas elecciones, y entendiendo que el Senado presentó hace unos 6 meses atrás un proyecto que se despachó a la Cámara y que el gobierno ya dijo que no lo iba a tramitar porque tenía que ver con una multa también a extranjeros. Yo ofrezco en nuestro proyecto, que había sido muy transversal del 2019 y que lo habíamos dejado estancado porque el señor Elizalde, siendo senador, nos lo pidió, porque conversamos con él, porque veía una de las comisiones que analizaba esto y nos señala que nosotros no podíamos tramitar la ley orgánica y la reforma constitucional y que dividiéramos la legislación del 2019-2020, en ese tiempo que estábamos legislando. Y nosotros estancamos este proyecto. Entonces hoy día lo pusimos a disposición justamente como Comisión de Gobierno porque es una alternativa a lo que no quería el gobierno, ¿ya? Era que se diera un voto obligatorio a los... O sea, hoy día no está en juego si los migrantes votan o no. Si el problema es que el señor Elizalde, con su afán ideológico, me imagino presionado por su coalición, lo que está haciendo es tergiversar una discusión. Por eso yo he dicho que él no está cumpliendo el cumplimiento, no está cumpliendo la Constitución, no está ejecutando la Constitución, ya que en el fondo dice tenemos un voto obligatorio y es bien ridículo como Chile para mirar desde fuera del contexto internacional que digamos que tenemos voto obligatorio, pero que no hay nada que habilite ese voto obligatorio. Así estamos hoy día y ha sido el obstáculo, principalmente el ministro del Interior. El presidente no se ha referido. Ayer hablaba que hay que cuidar la democracia, que no hay que tenerle miedo a la participación para justamente aquello. Diputada, muy buen día. 2 puntos ahí. Uno, el tema de la calculadora en mano, que bueno, ya se ha vuelto una caricatura de alguna forma. Se acusa de ambos lados, ¿no? Porque en el fondo, bueno, ¿para qué nos vamos a poner a especificar si es un tema que se ha hablado ampliamente? Pero se acusa de ambos lados. Y lo que decía este fin de semana en conversación con Mesa Central el ministro Elizalde es que
si se puede abrir la discusión sobre la multa asociada al voto obligatorio, ¿por qué no se puede abrir la discusión a 4 meses de las elecciones respecto al voto extranjero? ¿Por qué no podemos abrir esa discusión? ¿Qué opina usted? Porque el gobierno nunca planteó esta discusión, si ni siquiera en el proceso anterior, en el año pasado. O sea, el gobierno en un minuto presentó un proyecto y dejaba fuera a los adultos mayores. Después tuvo que rehacer el proyecto y ahí quedó en la historia de los proyectos que se ingresan y se retiran. Ya, entonces el gobierno ha jugado con la democracia, con la participación y con un mandato constitucional. Si el gobierno hubiese dado esta discusión hace un año atrás, por cierto que habríamos estado disponibles, pero mire, el CERVEL acaba de publicar ya el padrón provisorio, tendríamos que sacar a las posibles personas extranjeras, que no son cualquier persona extranjera, porque aquí se ha querido señalar casi que están votando los sicarios. El sicario no es así, son personas que en el fondo, para haber tenido una residencia por más de 5 años de manera permanente, tuvieron que haber estado a lo menos 4 años en nuestro país, que lo podemos modificar sin duda, y lo hemos dicho, pero no cuando nos faltan 4 meses en un proceso electoral. Ahora, el gobierno siempre está a última hora, y yo creo que definitivamente el gobierno no le gusta el voto obligatorio, ¿ya? Porque sabe que con un 30% puede manejar una elección y se puede instalar por sobre el 70%, que no opina. Eso pasó mucho rato, ¿ya? Y a mí me ha costado instalar el refuerzo de la democracia, que es el voto obligatorio. Esto no va solo, va con mucho más incentivo a la educación cívica, que también es bastante escuálida en nuestros jóvenes, ¿cierto? Entonces, yo de verdad creo que no hay voluntad de mejorar. Le hemos dicho, mire, mejoremos la situación de los partidos políticos, la justicia electoral de los partidos para resolver las controversias. Nadie se quiere meter en eso. Entonces, se reclama y se cuestiona a los partidos políticos, pero ni siquiera tenemos una justicia que se haga cargo de esos problemas. El CERVEL mira hacia el lado, y así, entonces tenemos deficiencia en nuestro sistema político. No es solo lo que habla el gobierno, la reforma del sistema político, hay muchas más cosas que están vinculadas a aquello, pero el gobierno solamente quiere legislar lo que a ellos les molesta. Y hoy día les molesta que voten una parte de extranjeros, que además con este proyecto, hablamos de ciudadanos, no son todos los extranjeros, son los que son ciudadanos. Diputada, si la alternativa, o lo que dijo en realidad el ministro Elizalde, si la alternativa es que no podemos discutir este tema hoy día, o sea, el voto migrante, esto significa que no aprobemos ninguna ley. Eso implica tampoco modificar las reglas del juego que están vigentes. O sea, que no se legisla nada. ¿Qué opina usted al respecto? Eso significa que nos quedaríamos con voto obligatorio pero sin multa. Eso es un chantaje, yo creo, muy bajo del ministro Elizalde, lo hemos visto en otras áreas también, y yo lo lamento. Lamento porque creo que el socialismo democrático debería honrar lo que se ha hecho en muchas materias. Ya el socialismo democrático ayudó, ¿cierto?, a fortalecer la democracia, y hoy día el ministro Elizalde está faltando aquello. Creo que está faltando un mandato constitucional, lo hemos dicho. Hay constitucionalistas que dicen que incluso abandono de deberes, que no complementa la Constitución y las leyes. Tendremos que analizarlo. Yo creo que aquí nada se descarta. Nosotros somos una comisión fiscalizadora. Mire, lo que pasa con este gobierno es que naturaliza todo. Naturaliza lo que pasa con un sicario, las chamborás que tiene todo el sistema y que no es capaz, ¿cierto?, en 3-4 años de ordenar. No tenemos sistema de gendarmería que en el fondo diga conversa con nuestra fiscalía, con el registro civil. Entonces, hoy día al ministro Elizalde le sale muy barato no aplicar una constitución. Entonces, creo que estamos debilitando las bases institucionales de la democracia, el respeto a los poderes del Estado. Y creo que eso es grave, y yo esperaría y haría un llamado al gobierno a que esté a la altura de los procesos. Yo soy una diputada que no soy de ningún extremo. En su minuto me tocó también pelear en su minuto con el gobierno pasado para instalar el voto obligatorio, pero lo logramos, ya, o sea, siempre ha sido transversal, y nuestro proyecto, ojo, tiene firmas transversales del socialismo democrático, del Frente Amplio y de la derecha y del centro. Entonces, ¿por qué hoy día esas coaliciones no quieren respaldar este tipo de proyectos? Eso es lo extraño. Ya, yo creo que a la candidata Jara del Partido Comunista, a su oficialismo, a este mal gobierno, sin duda que le conviene que pueda votar 30% como estaban acostumbrados y como pudieron elegir al presidente actual.
Estamos conversando con la diputada del Partido Demócrata, Johanna Pérez, a esta hora de la mañana respecto de estas discusiones en torno al voto obligatorio, pero también a propósito queríamos conversar con usted, diputada, respecto de lo que está pasando con las campañas para las elecciones de noviembre, tanto presidenciales como parlamentarias. Diputada, aprovecho de preguntarle, porque a propósito de la situación de demócratas, yo me había quedado, he tratado de buscar información, pero no he encontrado a principios de mes que había una fecha límite para lograr las firmas para constituirse como partido, que era el 10 de julio. ¿Lograron conseguir las firmas finalmente? Sí, nosotros ingresamos las 3 regiones que nos faltaban. Ya, ahora los tiempos uno dirá que deben ser ver, ya, pero siempre hemos dicho, para nosotros era muy importante constituirnos en todo el país. No fue una tarea fácil, lo hemos logrado. Sin embargo, también como partido nosotros proclamamos a Jimena Rincón, nuestra senadora, cierto, y presidente del partido, justamente para que también pudiera articular, dialogar. Nosotros tenemos un programa de gobierno que hemos trabajado ampliamente, cierto, en los desafíos y urgencias. Demócrata ha sido un partido que ha propuesto materias en seguridad, como infraestructura crítica, en materia también democrática, como los 4 séptimos, para generar los cambios constitucionales después de 2 proyectos fallidos de la Constitución, y en materia también de reactivación. Entonces somos un partido con propuestas, y por cierto que hemos dicho que esto no se trata de ser egoístas en un momento que el país necesita mucha generosidad, ¿ya? Y hemos estado disponibles también para buscar un espacio de dar gobernabilidad desde el centro político, por ejemplo, con diálogo y conversación que le damos como centro y centro derecha, porque el país está cansado de esta polarización que se da entre extremo izquierda y extremo derecha. Entonces, por eso hemos estado dialogando, también, ¿cierto?, para buscar una nueva coalición que deje atrás, ¿cierto?, estos extremos. Y creo que podemos llegar a ese encuentro, y bienvenidos todos los que no se sientan considerados, yo diría, a los otros extremos. Yo creo que hay mucha gente que no se atreve, porque en nuestro país se ha utilizado el espacio de la cancelación, del bullying político, decir tú eres de izquierda o de derecha, tú te fuiste. Oye, si hemos salvado el país, hemos sido valientes, estuvimos con un rechazo a un mal proceso constituyente. Eso es demócrata, y hay muchos otros sectores políticos que por este miedo a la cancelación no se atreven a decirlo. Falta en política tener valentía. Ya le hicimos mucho daño al país después de un estallido social donde callaron muchos, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que reencontrarnos con esos valores que el país necesita para salvarlo de este abismo que lo vemos. Así que nosotros vamos a buscar un espacio de una nueva coalición. Jimena Rincón ha sido muy generosa en esto. Esto no se trata de personalismo. Si su opción, ¿cierto?, hoy día no es viable, estamos disponibles para apoyar un liderazgo más convocante. Sí, y precisamente respecto de eso, diputada, porque efectivamente hay una situación, a propósito de lo que usted mencionaba, de este supuesto voto escondido, ¿no?, que estaría ahí latente, pero que no ha podido reflejarse en una candidatura que sea más moderada en términos de no ir hacia los extremos, como usted lo menciona. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se logra concretar eso? Porque efectivamente lo que hemos visto en los últimos procesos electorales es todo lo contrario, que es un voto que no aparece, no emerge. ¿Por qué no emerge? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No emerge porque no se ha tenido ese coraje, valentía de defender el centro con una propuesta. A Chile le gusta el diálogo, le gustan los acuerdos, ¿ya? Y en este péndulo que estamos de extremo a extremo, el país no avanza. Si ese es el tema hoy día, por eso hemos dicho, mire, voto obligatorio para que participe el grueso de la población, hagámonos cargo. Venimos nosotros recibiendo un estallido que afectó mucho al país. Entonces, por eso hay que mostrarle un centro con propuestas, con liderazgos, con cuadros políticos técnicos, con, en el fondo, sacudir este sistema y decir las cosas como son. Si una persona efectivamente por estar de centro, no es porque en el fondo no tenga posición, es porque Chile requiere ese diálogo que tanto hoy día, ¿cierto?, mira hacia atrás lo que pasó en materia de lo que fue la concertación en
los avances que pudo tener, son una buena coalición, pero no supieron defender, fueron complejados cuando estos en ese minuto jóvenes, ¿cierto? Hoy día personas que están en este gobierno maltrataron esa coalición y fue tremendamente importante, pero no se supo defender la obra o al menos corregir, se quería hacer todo, o sea, era un partir de cero. Entonces ellos, todos los que están en el gobierno, maltrataron, no sé, los 30, 40 años que hablaban, ¿cierto? Y hoy día, por eso es necesario volver a pensar en una coalición que dé gobernabilidad al país. Si así no podemos seguir en materia económica, para enfrentar la seguridad, llega un gobierno, en el fondo saca todo lo que se ha avanzado, parte de cero, se hacen diagnósticos, se gasta plata. Diputada, disculpe que la interrumpa, pero no me quiero quedar sin preguntarle por las listas parlamentarias, porque bueno, ustedes decían desde Demócratas que no querían pactar con Derecha Unida, que es esta lista que pactaron las derechas más extremas, pero es posible que queden con mayoría las izquierdas, ¿no? Si es que van con una lista única, lo digo como por matemática más bien. ¿Cómo lo ve usted? Porque, por ejemplo, la UDI ha insistido en una lista única de la derecha. ¿Cómo lo ve? Yo creo que la UDI lo utiliza para lo que se dice en su minuto, hacer un poco de presión, ¿cierto? Por la derecha, para tener... Pero yo creo que ya no existe ninguna posibilidad que, ¿cierto? En este caso ambas derechas se puedan juntar, ¿ya? No es posible porque en el fondo ya lo han manifestado. Nosotros creemos y hemos dicho, nosotros no vamos a estar con ninguno de los dos extremos. Tampoco nosotros para Demócratas es viable y posible armar una lista parlamentaria ahí, y nosotros hemos buscado un espacio de centro y centro derecha y esperamos que ahí podamos confluir, ya, pero nosotros hemos dicho tres cosas: tener una candidatura que mire la centro derecha, luego también pensar en una lista parlamentaria y, por cierto, lo más importante, el programa de gobierno. Diputada, quedamos con millones de temas volando, pero me quedo dando vuelta la posibilidad de que quizás presenten una acusación constitucional en contra del ministro Elizalde si es que no queda con multa el voto obligatorio, ¿o no? Yo creo que no hay que descartar nada. Demócrata es un partido que nunca ha levantado y ha empujado una acusación porque sabemos que es un desastre tremendo, pero varios constitucionalistas lo han dicho, o sea que el gobierno está incumpliendo y vamos a analizarlo. Nosotros nos articulamos como oposición, que eso es bien distinto. Nosotros tenemos un rol de fiscalizar los actos del gobierno y tenemos instrumentos que nos da la Constitución y las leyes, y si el gobierno está incumpliendo un mandato constitucional, también creo que infringe un poder, o sea, un espacio importante que nos obliga a la Constitución a defender. Muchísimas gracias, diputada. Diputada Johanna Pérez, que esté muy bien, muchas gracias. Que tenga buen día. Ahí estaba entonces la diputada Johanna Pérez del Partido Demócratas conversando con nosotros respecto de diversos temas que tienen que ver, por cierto, también con las elecciones, tanto en términos formales como, por ejemplo, cómo se va a regular el voto obligatorio, también respecto de las discusiones, debates políticos respecto de las conformaciones de las listas parlamentarias, de las elecciones presidenciales, etcétera, etcétera. 8 de la mañana con 1 minuto, vamos a hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis y regresamos en breve con más noticias.